Muy bien, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a la Casa de América. Si algo nos enorgullece en Casa de América es que los latinoamericanos que vienen a España o que residen aquí la consideran como su propia casa. Esa apropiación es nuestra seña de identidad más potente y la que mayor valor añadido nos da. Durante sus 27 años de existencia, por esta casa han pasado cientos de representantes de la vida política, económica, social, cultural y científica de América Latina. Y hemos tratado de contribuir a mejorar el conocimiento entre españoles y latinoamericanos, a promover contactos entre instituciones y personas de ambas orillas del Atlántico y a servir de foro de debate y de reflexión sobre numerosos actos. Además de esta Casa América física que ven ustedes, hay una Casa América digital con una amplia presencia en las redes sociales. En YouTube tenemos más de 14 millones de reproducciones y nuestros clientes, el 80%, son de Latinoamérica. Otro motivo de gran satisfacción es que entre los fieles de esta casa figure una personalidad como la de Mario Vargas Llosa. Mario ha tenido una presencia muy activa en esta casa, participando en numerosos seminarios, mesas redondas y presentaciones de libros. Recordarás la presentación de la Fiesta del Chivo en esta casa. Yo no les voy a presentar a ustedes quién es Vargas Llosa ni a descubrir su fértil obra literaria. Simplemente diré que es un gran peruano, un gran español y una figura universal. Sin duda, uno de los mayores exponentes de la literatura hispanoamericana. Además de su firme compromiso con la libertad, que en estos tiempos se aprecia especialmente, es sin duda un gran defensor de nuestra lengua y cultura en español, uno de los mejores activos de la comunidad hispanohablante. Como decía Juan Ramón Jiménez, de América nos separa el agua, solo el agua. Y nada más. A tiempos recios, buena cara y muy buenas noches y bienvenidos a la casa. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. En nombre de Alfaguara y de Penguin Random House les doy la más cordial bienvenida. Gracias, director. Gracias a Casa de América por su habitual generosidad en acogernos. La presentación de un libro nuevo de Mario Vargas Llosa no podría ocurrir en otro lugar de Madrid que no sea esta casa, la Casa de América Latina. Y es precisamente el continente latinoamericano el gran protagonista tácito de Tiempos Recios, la novela que hoy nos convoca. Si en la Fiesta del Chivo Mario Vargas Llosa nos llevó por los entresijos más sombríos de una dictadura del Caribe, concretamente la que impuso Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, en Tiempos Recios su lente se abre para desentrañar los enormes conflictos y las incesantes conspiraciones que dominaron entre 1940 y 1959 la vida política de toda la región del Caribe y de Centroamérica. Guatemala tuvo una importancia capital, pues ahí se desenvuelven los eventos centrales cuyas consecuencias van a repercutir en un país concreto, Cuba, y a partir de 1959, después de la Revolución de Castro, en todo el continente. Hace unas pocas semanas, aquí mismo, en la rueda de prensa para presentar este libro, yo planteé que en ese sentido podría decirse que si la pregunta que animaba conversación en la catedral era ¿en qué momento se había jodido el Perú?, la pregunta que inspiraba y asomaba en el trasfondo de la nueva obra de Mario Vargas Llosa era ¿en qué momento se había jodido América Latina? A lo que Mario contestó que un país no se jode en un día. Es un largo proceso que América Latina ha vivido desde una independencia mal hecha en la que el sueño de Bolívar de configurar un solo y gran país que abarcara el continente entero fracasó en vida del propio Libertador. Sin embargo, la historia que narra Tiempos Recios es una realidad que vale la pena conocer, pues nos lleva al momento en que la historia de América Latina cambió radicalmente. Es el año de 1954, en que el gobierno estadounidense, a través de la CIA y con la complicidad de golpistas guatemaltecos al mando del coronel Carlos Castillo Armas, decide derrocar el gobierno democrático del coronel Jacobo Arbenz Guzmán.
La razón que adujo a Eisenhower para justificar una intervención tan drástica en un país fueron los supuestos vínculos de Arbenz con el comunismo. Si hasta 1944 la preocupación de Estados Unidos había sido que América Latina se afiliara al fascismo y apoyara al eje en la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría la obsesión pasó a ser el comunismo. Todas las miradas empezaron a apuntar a Guatemala. Como dice Vargas Llosa en la novela, se extendió la asunción de que el país centroamericano se estaba convirtiendo, comillas, en un satélite soviético mediante el cual el comunismo internacional se proponía socavar la influencia y los intereses de los Estados Unidos en toda América Latina. Cierro comillas. Pero, ¿tenía fundamento esta acusación? ¿Era cierto que Arbenz quería transformar Guatemala en un estado comunista? ¿O acaso detrás de todos estos señalamientos y acusaciones había otros intereses en juego? Tiempos Recios va al fondo de este asunto capital para el destino latinoamericano. En la novela que hoy presentamos y que se encuentra ya en la cabeza de las listas de más vendidos en todos los países de lengua española, la novela que hoy presentamos y que se encuentra ya a la cabeza de listas en todos los países de América de lengua española, ha despertado tanta atención como debate, pero estamos en el dominio de la literatura. El lector reconocerá aquí el mundo de la fiesta del chivo, las técnicas narrativas de conversación en la catedral con sus famosos diálogos cruzados. Antonio Muñoz Molina hace una reflexión que me parece pertinente para describir el desafío literario al que se ha enfrentado Mario Vargas Llosa en esta ocasión. Cito a Muñoz Molina. Dice, a la novela le pedimos una verdad que le es exclusiva porque solo puede ser contada a través de la ficción. El desafío mayor es cuando una novela trabaja con materiales históricos, con acontecimientos sobre los que existen informaciones comprobables y personajes cuyos nombres son los de personas reales. Aquí, la elaboración imaginaria de lo real, el efecto necesario de la verosimilitud, ha de medirse con fuentes exteriores y objetivas. Y ese efecto de ingravidez del mundo inventado ha de lograrse con un material de mucha resistencia, porque es el de lo histórico. El autor de una novela histórica se somete a una prueba doble, que parece exigir facultades opuestas entre sí. Por una parte, ha de lograr la verosimilitud de lo que realmente sucedió. Por otra, todo el esfuerzo de lograr lo verosímil ha de compensarlo ante el lector con la sugestión de un mundo completamente propio, autónomo, autosuficiente. La novela tiene que no parecer una novela, sino un pasaje de la historia. La historia ha de tener la fluidez y la verdad poética de la ficción. Los personajes han de tener plena dimensión exterior y anterior al acto de inventar, y a la vez han de surgir ante nosotros como criaturas de la imaginación. Fin de la cita. Jacobo Arbenz, Martita, Miss Guatemala, Carlos Castillo Armas, el temible Johnny Aves García, entre muchos otros personajes, tienen aquí la textura de criaturas nacidas de la invención de un escritor. Pero es imposible eludir que leer esta historia en la era de Trump y su muro, de las fake news que ponen y quitan gobiernos, de la protección de intereses económicos de empresas privadas llevada a razón de Estado, no deja de tener una inquietante conversación con el presente, aunque estemos ubicados en el escenario de la Guerra Fría. Tiempos Recios es una novela de fuertes pasiones y resentimientos, una novela sobre el poder y la fascinación que produce el poder, una novela en la que ese preciado botín se busca, se gana y se pierde, y en la que los personajes, dominados por esas fuerzas ciegas que guían la conducta humana, terminan siempre cavando su propia fosa. Muchas gracias. Al final del acto los invitamos a tomar una copa de vino en el segundo piso de este maravilloso edificio. Se sale por este costado y sin más dilación invito a Mario Vargas Llosa al escenario. Señores, señoras,
queridos amigos, buenas noches. Muchas gracias a la Casa de América por ofrecernos una vez más, después de tantas veces, su hospitalidad. Muchas gracias a los amigos, algunos han venido de lejos para esta presentación de Tiempos Recios, y muchas gracias a Pilar por las palabras cariñosas que ha dedicado a mi novela. Cuando escribo un artículo o doy una conferencia o escribo un ensayo, tengo la impresión de que controlo aquello que hago, que lo que escribo expresa mis ideas, mis convicciones, acertadas o erradas, y que tengo verdaderamente un control racional sobre aquello que escribo. Me ocurre algo muy distinto cuando escribo ficciones, una novela o una obra de teatro. Allí no tengo la impresión de que ese control racional se ejerza realmente, y tampoco tengo la seguridad de que las palabras escritas expresen verdaderamente mis ideas. Muchas veces tengo la impresión, escribiendo ficciones, que éstas expresan más mis emociones, mis pasiones, mis intuiciones, y algo que viene tal vez de zonas más profundas de la personalidad. Un material sobre el que no tengo realmente control, y por eso muchas veces me ha ocurrido en las ficciones que escribo de no reconocerme directamente en aquello que está allí. Por ejemplo, esta novela nunca hubiera pensado que escribiría alguna vez una novela situada en Guatemala. Y sin embargo, hace unos 3 años y pico, me ocurrió en la República Dominicana, en Santo Domingo. Estaba yo allí de paso, me habían invitado a una cena larga y numerosa, y yo me había sentado cerca de la puerta esperando que salieran los primeros comensales para salir tras ellos. Y de pronto se sentó a mi lado una persona que no reconocí de inmediato, aunque la había conocido hacía años atrás. Y le oí una frase que generalmente a los escritores que están llenos de espíritu de contradicción no les halaga: Mario, tengo una historia para que la escribas. Bueno, era Tony Raful, un escritor dominicano al que yo había conocido, pero no lo veía hacía mucho tiempo, escritor, historiador, poeta. Y me contó una historia que yo desconocía por completo, a pesar de conocer bastante bien la vida de Trujillo y la época de Trujillo en la República Dominicana. Me contó la implicación de Trujillo, tanto en el golpe de Estado de Castillo Armas contra Jacobo Arbenz en Guatemala, la ayuda que le prestó Trujillo en la primera época, y luego el distanciamiento y la hostilidad de Trujillo hacia Castillo Armas y su presunta implicación en el asesinato de Castillo Armas. Pues la verdad, todo eso lo desconocía, me quedé intrigado y comencé a hacer averiguaciones por pura curiosidad inmediatamente después de ese diálogo. Y encontré que efectivamente que se habían publicado en los últimos años muchos testimonios sobre esta implicación de Trujillo, que estaba probado que cuando Castillo Armas sale exiliado de Guatemala, se va a la República Dominicana, tiene una entrevista con Trujillo, le pide apoyo, Trujillo le da $60,000, y que luego
le hizo envíos de armas, de municiones y hasta se dice, aunque esto está menos probado, hombres armados para apoyarlo en su contrarrevolución contra Castillo Armas. Me quedé muy sorprendido con esta intervención que, como digo, desconocía, pero me quedé más sorprendido todavía cuando descubrí que Johnny Aves García, que era el jefe de inteligencia de Trujillo, un hombre que se hizo famoso por su crueldad, por la manera como presenciaba directamente las torturas de los presos políticos en la República Dominicana, hombre que llegó a ser de extrema confianza del generalísimo Trujillo, había sido enviado por Trujillo como agregado militar a la República Dominicana en la época de Castillo Armas. Y más sorprendido todavía cuando descubrí que unos meses después, el día del asesinato de Castillo Armas, Aves García había huido a San Salvador y al día siguiente, en un avión privado a la República Dominicana, nada menos que con la amante de Castillo Armas. Eso también está probado por los historiadores. Pues me quedé sumamente sorprendido con esta implicación, primero muy favorable a la contrarrevolución de Castillo Armas y finalmente la enemistad hasta el extremo de enviar a la República de Guatemala al jefe de su inteligencia, un asesino, torturador, y la extrañísima relación del asesino y torturador trujillista con la amante de Castillo Armas. Pues averiguando, investigando, de pronto me encontré que había empezado a escribir una novela. Había estado en Guatemala solo un par de veces y por razones más bien turísticas. Había estado una vez en el Petén viendo las ruinas mayas, otra vez había viajado por el país, pero también haciendo turismo. El lago Atitlán, recordaba los pueblecitos, la mitad católicos, la mitad evangelistas que están en las orillas de este lago. Recordaba esa joya colonial que es Antigua. Pero esta vez regresé a Guatemala a trabajar. Siempre me ha gustado mucho hacer investigación cuando escribo novelas. Es una investigación que no es la de un historiador, la de un científico social, ni mucho menos. Me interesa todo, las verdades y también las mentiras. Me interesa ver el paisaje, oír hablar a la gente, porque la experiencia me ha demostrado que de esa investigación salen siempre sorpresas que enriquecen la historia que tenía planealmente concebida, que luego, a lo largo de la investigación, hay personajes que iban a ser principales y que pasan a un segundo o tercer plano, y personajes secundarios que de pronto cobran fuerza, se imponen y llegan a ser los personajes de primer plano, principales de la historia. Probablemente Guatemala es uno de los países más bellos de América Latina y del mundo. Es un país que está lleno de volcanes, con una geografía muy diversa, selvas, desiertos, cordilleras. Y probablemente la historia de Guatemala, sobre todo la historia republicana, es una de las historias más violentas del mundo. Pocos países se han entrematado como lo han hecho los guatemaltecos. Y entonces, quizá por eso, subconscientemente,
la historia que me contó Tony Raful me removió los recuerdos. Y entre otras cosas recordé que yo era estudiante universitario cuando Jacobo Arbenz subió al poder en Guatemala. Y me acuerdo el enorme interés con que los peruanos, por lo menos los estudiantes de San Marcos, seguimos lo que ocurría en Guatemala. Guatemala había tenido, como la mayor parte de países latinoamericanos, una historia republicana terrible, de golpes militares, de guerras civiles, sobre todo de dictaduras. Nosotros vivíamos una dictadura en el Perú, eran los tiempos del general Odría, pero el año 44 los guatemaltecos tuvieron lo que llamas la Revolución de Octubre, una revolución que acabó con la dictadura del general Ubico. Estaba ya 13 años en el poder. Fue una revolución curiosa en la que estuvieron militares y estudiantes y público en general. Dieron una constitución muy democrática y en función de esta constitución, por primera vez en su historia, Guatemala tuvo elecciones libres, unas elecciones de verdad, donde los votantes decidieron quién iba a dirigir el gobierno de Guatemala. En la primera elección fue elegido Juan José Arévalo, un profesor universitario que había estado exiliado en Argentina y que regresó y fue recibido con una gran manifestación. Juan José Arévalo hizo un gobierno democrático y unas reformas prudentes, unas reformas que no llegaron a crear ni división en el país, ni controversias internacionales, como ocurrió luego con quien lo sucedió, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz Guzmán fue ministro de Defensa de Arévalo y dicen que aplastó 30 conspiraciones militares contra Arévalo. No sé si hubo 30, pero que hubo muchas conspiraciones seguramente, y la decisión de Arbenz y la influencia que tenía con los militares guatemaltecos fue decisiva para que Arévalo pudiera terminar su gobierno. Luego de esto, en unas elecciones también limpias y democráticas, y esto es quizá lo que llamó la atención de América Latina sobre lo que ocurría en Guatemala, Arbenz ganó con mucha comodidad e inmediatamente puso en acción el plan de reformas para el que había pedido un mandato. Estas reformas fueron mucho más profundas que las que había llevado a cabo el presidente anterior. Y el centro, lo fundamental para él de estas reformas era la reforma agraria. Bueno, lo que ocurrió en Guatemala en esos años produjo un enorme interés en el resto de América Latina, una América Latina que, repito, de un confín a otro confín tenía dictaduras militares, con la excepción de 3 países, que eran Costa Rica, Chile y Uruguay. Un gobierno salido de elecciones genuinas, auténticas, se disponía a hacer reformas profundas para sacar al país del estado anticuado, medieval en el que vivía y para convertirlo en una sociedad moderna. Cuando este esfuerzo democrático, repito, se frustra por una contrarrevolución que apoya a Estados Unidos abiertamente, con Castillo Armas al frente, hubo movilizaciones en toda América Latina y me acuerdo que nosotros, los sanmarquinos en Lima, salimos incluso a la calle a protestar porque
un gobierno elegido democráticamente que se proponía hacer reformas dentro de la legalidad, había sido abusivamente depuesto en un golpe de Estado que la CIA apoyó y prácticamente dirigió. Bueno, pues la historia de Tony Raful, la historia que me contó, entraba directamente en esta época de la historia latinoamericana y entraba realmente a la intimidad de estas reformas y nos decía que Trujillo, que había apoyado, por supuesto, la conspiración de Castillo Armas, hubiera podido ser uno de los conspiradores contra Castillo Armas que al final consiguió liquidarlo. Diré, dicho sea de paso, que nadie ha podido explicar nunca qué ocurrió con Castillo Armas, quién lo mató. Se sabe que los años que estuvo en el gobierno, Castillo Armas vivió prácticamente aterrorizado con la idea de las conspiraciones que había, y seguramente muchas a su alrededor, para acabar con su gobierno. ¿Cuál de estas conspiraciones triunfó? Pues no lo sabemos, no lo saben los historiadores y probablemente nunca se sabrá. Pero la posibilidad de que hubiera sido Trujillo el que tuvo éxito y consiguió acabar con él no se puede excluir. Y no se puede excluir por la presencia del asesino favorito de Trujillo, que era Aves García, que está varios meses como agregado militar en la República de Guatemala, y sobre todo por la extrañísima fuga la noche mismo del asesinato que hace él acompañado del amante de Castillo Armas con la que se va a la República Dominicana. Bueno, este es el telón de fondo de la historia que cuenta Tiempos Recios. ¿Qué ocurrió realmente? Los novelistas tienen una gran ventaja sobre los historiadores. Aquello que no se sabe, pueden inventarlo. Y entonces, eso es lo que he hecho yo con esta novela. Dentro del telón de fondo de una historia que respeto en sus hechos básicos, he añadido muchas cosas, he desfigurado algunos personajes históricos a fin de que no sean explícitamente reconocidos, he inventado otros personajes, algunos personajes que forman parte del anecdotario que rodea tanto a la contrarrevolución como al asesinato de Castillo Armas, los he tratado de una manera compleja, están allí, existieron, pero están tan profundamente desfigurados por la historia para que encajen mejor en ella, que la novela refleja solo hasta cierto punto la realidad guatemalteca. Creo que es lo que ocurre normalmente con las novelas, sobre todo de ambientación histórica. Los novelistas, repito, no tienen, como los historiadores, que buscar una verdad, que excluye, por supuesto, las mentiras. No, nadie que abra una novela piensa que aquello que una novela cuenta es la verdad. Saben que la novela es un hecho que está marcado por la fantasía, por la imaginación, y que los hechos históricos muchas veces están tratados en las novelas con mucha irreverencia por parte de los autores. ¿Significa esto que las novelas mienten y solo mienten? Yo creo que no. Creo que las novelas de ambientación histórica completan la historia y sobre todo en esta época de la gran especialización del conocimiento, las novelas llevan a un público muy grande, a un público que no es de especialistas, ciertas visiones históricas
que a lo largo del tiempo suelen prevalecer sobre aquellas de los historiadores. ¿Alguien ha narrado mejor la vida española del siglo XIX que Fortunata y Jacinta, por ejemplo? Fortunata y Jacinta es una historia en gran parte inventada. ¿Alguien ha impregnado mejor la imaginación de sus lectores con las guerras napoleónicas en Rusia que Tolstoy en La Guerra y la Paz? La descripción de la batalla de Waterloo, que aparece en Los Miserables de Víctor Hugo, no está viva todavía en la imaginación de todos aquellos que leyeron esta obra maestra. Los historiadores pueden decirnos que Tolstoy, que Víctor Hugo, que Galdós, que Pérez Galdós se equivocaron en las minucias y que hay inexactitudes evidentes, palpables en la visión que dieron. Pero esa visión, al final, es la visión que recoge el gran público y la idea que se hace de los acontecimientos que marcaron una época y el destino de un país. ¿Cómo procedí con esta historia? ¿Cómo trabajé esta novela? Al principio, como siempre, haciendo fichas, muchas fichas, sobre personajes, sobre episodios que debían figurar en la historia, hechos históricos, anécdotas históricas y también muchas invenciones y fantasías que surgían al contacto con una realidad que prácticamente empecé a conocer desde adentro mientras escribía la novela. El personaje que a mí me fascinaba, ya había hablado de él en La Fiesta del Chivo, una novela anterior sobre la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, era Aves García. La historia de Aves García es una historia sorprendente. Él era un periodista oscuro, de tercer rango, que tenía un pequeño programita en una radio dominicana, un programita hípico. Era aficionado a los caballos y hablaba sobre caballos. Un periodista que no tenía absolutamente ningún vuelo, que no era conocido sino por un grupo pequeño de íntimos. Y Aves García, un hombre fofo, con una gran papada, con una gran barriga, que además, desde el punto de vista de Trujillo, se vestía muy mal. Se ponía medias blancas, por ejemplo. Bueno. Él escribe un día a Trujillo, con gran audacia, y le dice que hay unos cursos policiales en México y que quisiera que Trujillo lo becara, porque quisiera seguir esos cursos policiales. Y entonces Trujillo, que procedía generalmente por pálpitos, por intuiciones, algo vio en esa carta que le hizo pensar que si becaba a ese oscuro periodista, ese oscuro periodista podía servirle más tarde. Y efectivamente lo becó y lo mandó a México a seguir esos cursos oficiales y le dijo que, a cambio, le pedía que espiara a los exiliados dominicanos en México y que le mandara informes sobre lo que hacían. Aves García, como diría Borges, encontró su destino. Lo hacía maravillosamente bien. Se hizo amigo de los exiliados dominicanos para traicionarlos mejor. Daba informes muy minuciosos sobre lo que hacían, deshacían y no hacían y hablaban estos exiliados dominicanos en México, que eran abundantes. Y además se encargaba de organizar accidentes, sí, algunos de ellos resultaban ser peligrosos, y era preciso, pues, sacarlos de este mundo a través de un accidente o a través de un atraco simulado. En fin. Total que Trujillo quedó muy contento con el desempeño de Aves García y cuando regresó a la República Dominicana, inmediatamente le dio un cargo importante en la seguridad del régimen.
llegó a ser el director de seguridad y quizá el hombre más odiado del país, como le dice a Aves García, el presidente Balaguer, cuando prácticamente lo expulsa al otro lado del mundo y a la muerte de Trujillo lo manda de cónsul al Japón. A mí siempre me fascinó el caso de de Aves García. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que este hombre, un periodista del montón, aficionado a los caballos, se convirtiera de pronto en esa ferocidad humana, en esa bestia humana, que no solamente encarcelaba, sino que torturaba y asistía personalmente a las torturas y evidentemente se complacía con estas torturas? ¿Cuál fue el papel que llegó a jugar este instrumento de Trujillo en el asesinato de Castillo Armas? Bueno, pues muchas cosas se saben y las cosas que no se saben yo las he inventado, procurando siempre que estén en caja con la personalidad de este sujeto, que no desborden de una manera abusiva los parámetros dentro de los cuales actuaba. Y él, que yo creí iba a ser el personaje principal de la novela, pero por las críticas que leo no lo ha sido, es más bien una figura de segundo orden. En tanto que la amante de Castillo Armas, aquella con la que Aves García escapa de la República de Guatemala la noche del asesinato de Castillo Armas, es una figura que, por las críticas que leo, se ha convertido en la figura principal de la novela. Este es un personaje extraordinariamente novelesco. Nadie sabe exactamente de dónde salió, pero ya muy joven era muy bella y era muy audaz, de una audacia extraordinaria. ¿Cómo llegó a ser amante de Castillo Armas? Nadie lo sabe, pero el hecho es que no solo fue amante de Castillo Armas, sino que produjo una división en el régimen. La mitad eran partidarios del amante y la mitad eran partidarios de la esposa legítima. Esta división desempeñó un papel muy importante, sobre todo luego del asesinato de Castillo Armas. ¿Qué papel jugó ella en este asesinato? Estuvo metida en el complot, como dijeron los militares. Luego de la muerte de Castillo Armas, dieron orden de arrestarla, pero ya estaba ella en la República Dominicana. ¿Estuvo de veras implicada o tuvo que huir porque fue una de esas víctimas inocentes de una conspiración que desbordaba largamente el asesinato de Castillo Armas? Pues nada de eso se sabe. Lo que se sabe es que esta mujer, de una gran audacia y llena de habilidades, en la República Dominicana se convirtió en una periodista de radio muy popular. Defendía a todos los dictadores de América Latina existentes y denunciaba al mismo tiempo, por una de las radios de Trujillo, las mentiras de los militares guatemaltecos atribuyendo el asesinato de Castillo Armas a un soldadito que murió la noche del mismo asesinato, al que decían que había matado a Castillo Armas para vengar a su padre, que era un comunista. De todas las versiones que hay sobre la muerte de Castillo Armas, la única que no es cierta es la del soldadito. Eso está demostrado hasta el cansancio que es mentira. Pero de las otras conspiraciones no se sabe cuál de ellas es la que realmente prevaleció. Yo tuve la suerte de conocer a esta señora. Me costó mucho trabajo que me recibiera,
pero al final lo hizo. Y es una de las conversaciones más interesantes que he tenido. Era ya una mujer mayor. No cometí la imprudencia de preguntarle cuántos años tenía, por supuesto, pero claramente era una mujer muy mayor. Y sabía manejar maravillosamente las respuestas a mis preguntas y dejarme frustrado cuando las preguntas no eran de su agrado. De entrada me dijo: yo he tenido 10 maridos y los he enterrado a todos, pero la verdad, el amor de mi vida, la persona de la que yo he estado y estoy enamorada, es Castillo Armas. Y tenía en su casa una pared entera con una fotografía de Castillo Armas, uniforme militar y lleno de condecoraciones, por supuesto, al pie del cual había una lámpara votiva que era de plástico. Bueno, hay una historia que a ella le ocurre a los 5 años de estar viviendo en la República Dominicana. El presidente Fantoche, que era un hermano de Trujillo, para satisfacer a los americanos, hacía elecciones de cuando en cuando y ponía testaferros en el poder. Había puesto a Balaguer una vez, esta vez puso a su hermano, el Negro Trujillo. El Negro Trujillo pues no tenía nada que hacer y se dedicaba a acostarse con las esposas de sus amigos. Parece un entretenimiento que tenía, y después escuchaba las conversaciones que Aves García ponía micrófonos en las casas de los supuestos adversarios, y parece que él se entretenía en su oficina escuchando estas conversaciones. De pronto, a los 5 años de estar viviendo en la República Dominicana, donde se había hecho conocida con sus peroratas a favor de los dictadores latinoamericanos, esta señora recibe una invitación del Negro Trujillo. Todo esto está comprobado, es histórico. Y entonces, pues va, muy sorprendida, a ver qué quería el presidente de la República con ella. Y el Negro Trujillo, haciendo con esta señora lo que aparentemente había hecho muchas veces, le entregó un sobre, apenas entró a su oficina, y entonces ella abrió el sobre y descubrió que había un cheque que estaba ya firmado por el presidente Trujillo, pero que la cantidad no estaba escrita. Y entonces le dijo: no entiendo, presidente, ¿qué significa esto? Entonces, el Negro Trujillo, que era un ser bastante vulgar, le dijo: significa que yo no tengo tiempo para enamorar a las mujeres, yo estoy muy ocupado. Y entonces, pues mire, significa, yo quiero acostarme con usted ponga la cifra que quiera, en lo que usted se valore, yo la valoro también. Ahora, lo que no esperó el Negro Trujillo es que esta mujer, que no es muy alta, iba a saltar sobre él como una fiera ofendida y le mordió la oreja. Y le mordió la oreja con tanta ferocidad que el Negro Trujillo, el presidente dominicano, tuvo que pedir auxilio. Y entraron sus matones y finalmente a golpes hicieron que ella se desprendiera. Yo le pregunté: ¿es cierto eso? Me dijo: todavía tengo en mis labios el gustito de esa oreja. Y si me dejan unos segundos más, se la arranco. Bueno, fue golpeada, fue llevada a un calabozo. Estuvo en un calabozo 24 horas, casi se muere de desesperación, de saber que le iban a matar. Y a las 24 horas la sacaron de allí, la llevaron arrastrándose, se abrió una puerta y ante su inmensa sorpresa, ahí estaba el generalísimo Trujillo, y ahí estaba el presidente Fantoche, y ahí estaba Aves García. Entonces el presidente Trujillo, con su vocecita tiplada, dijo: ya, negro, pide disculpas.
Y entonces el presidente de la República le pidió disculpas. Trujillo le dijo: no han sido suficientes tus disculpas, eran insuficientes, eran toscas. Has debido decir: me porté mal con usted y le pido perdón. Y entonces le dijo: ahora puedes irte, pero antes de que te vayas, quiero recordarte una cosa. Tú no existes. Tú existes gracias a mí. Y así como tú me debes la existencia, tú me puedes deber también la inexistencia. O sea que en el futuro, pórtate bien. Yo le pregunté: ¿eso es cierto? ¿Eso lo escuchó usted? Me dijo: sí, yo lo escuché. Eso es lo que le dijo Trujillo a su hermano, el presidente de la República Dominicana. Y entonces yo cometí el error de preguntarle: ¿y cómo es que salió usted de la República Dominicana? Porque clarísimamente el negro Trujillo la iba a matar después de esta historia. Después de la humillación que había recibido, usted estaba condenada a que la mataran. Y si no, el propio Trujillo, lo más probable es que no quisiera un testigo de cosas tan espantosas como la que acababa de ocurrir con ella, y que también la mataran. Y entonces toqué un punto neurálgico que le desagradó. Ella había trabajado con la CIA aparentemente ya desde la época de Guatemala, y ya desde la época en que era amante de Castillo Armas, y había seguido trabajando probablemente para la CIA en los años que pasó en la República Dominicana. La única explicación de que saliera viva y tan rápido de la República Dominicana y que entrara con tanta facilidad a los Estados Unidos, donde obtuvo la residencia y donde obtuvo la nacionalidad a gran velocidad, es que hubiera prestado servicios importantes a la CIA. Pero cuando toqué ese tema, cambió de cara y me dijo: nuestra conversación ha terminado. Y en la puerta todavía alcanzó a decirme: no me mande usted su novela, no voy a leerla, pero eso sí le advierto, la leerán mis abogados. Bueno, pues yo he tratado de desfigurar lo más posible a este personaje, le he cambiado de nombre, le he cambiado de cara, le he cambiado de residencia, pero ahí está. Y es tal vez el personaje más importante de tiempos recios, por lo menos según las críticas que se han escrito. Un personaje que a mí me sedujo al escribir la novela y al leer sobre él los testimonios tan contradictorios que existen sobre él, es Arbenz. Un personaje realmente fascinante. Era hijo de un inmigrante suizo que había llegado a una ciudad de provincia en Guatemala, donde se casó con una maestra local y que algunos años después se suicidó. La razón de su suicidio se ignora, pero Arbenz, el hijo, nació allí, en esa ciudad guatemalteca de provincias, fue desde joven un gran deportista y tal vez por la difícil situación económica en que había quedado la familia luego de la muerte del padre, optó por la academia militar. Tal vez no, tal vez tenía una vocación de militar. Y en la academia militar guatemalteca descolló desde el principio por sus éxitos deportivos y también por su concentración, la personalidad que tenía. Era un hombre guapo, un hombre buen mozo y al mismo tiempo enormemente reservado, tanto que le decían el mudo. No hablaba, no expresaba sus sentimientos y la gente lo veía como una persona un tanto enigmática. Cuando él estaba de cadete todavía,
conoció a una muchacha salvadoreña, una muchacha, María Cristina Vilanova, que pertenecía a una de esas famosas 14 familias. Se decían que 14 familias eran dueñas de El Salvador, y una de esas familias era el de María Cristina Vilanova, que había ido en viaje de paseo a Guatemala. Inmediatamente surgió una corriente mutua de atracción entre ambos, se escribieron cartas de amor muy intensas y finalmente decidieron casarse ante la oposición de la familia de ella, que quería un mejor partido para esta muchacha. Esta familia había mandado a María Cristina a estudiar en un colegio en Estados Unidos. En Estados Unidos ella descubrió una gran democracia y quedó realmente espantada al recordar el mundo del que venía y la distancia sideral que había entre esa democracia que funcionaba y el mundo medieval, anticuado, anacrónico de Centroamérica. Ella hubiera querido estudiar en una universidad, pero en esa época se pensaba que las niñas de familias decentes no iban a la universidad. Ella suplió esta carencia con las lecturas y se volvió lo que llamaríamos hoy día una progresista, una chica inquieta, amiga de pintores, de poetas, de bohemios. Y ella ejerció una gran diferencia sobre este militar parco de habla que era Jacobo Arbenz. A pesar de la oposición de la familia de ella, se casaron, y cuando él se recibió de alférez, ella lo acompañó en los primeros encargos que tuvo como oficial por el interior de Guatemala. La influencia de María Cristina fue enorme sobre Arbenz. Ella le reveló seguramente el gran atraso que vivía un país como Guatemala. Tenía 3 millones de personas en esa época, 70% de los cuales eran indígenas, que hablaban idiomas que no se entendían entre ellos, donde existía prácticamente un latifundismo medieval, en el que los indígenas eran prácticamente siervos, adscritos a ciertas haciendas, a ciertos latifundios, y le hizo ver, ¿no?, a su flamante esposo lo lejos que estaba Guatemala, por ejemplo, de Estados Unidos, ese país que había progresado tan extraordinariamente gracias a la democracia, gracias a la legalidad, gracias a la libertad. Ella educó a Arbenz de una manera que los militares no podían educarlo. Y de pronto le presentó gentes, y le presentó escritores, y le presentó periodistas, generalmente escritores y periodistas y pintores que habían sido enemigos declarados de la dictadura de Ubicuo y que por eso habían estado presos o en el exilio. Y todo esto fue contaminando a este hombre reservado que era Arbenz, y lo fue convenciendo de la necesidad impostergable que había de sacar a Guatemala de ese anacronismo en el que estaba y hacerlo, como en Estados Unidos, a través de un sistema de libertad y de legalidad. Y la verdad es que eso es lo que quiso hacer. Él subió, gracias a esas elecciones libres, pidió un mandato para el programa que tenía, en que figuraba, lugar esencial, la reforma agraria, y ese mandato los guatemaltecos se lo dieran. Y entonces empezó a aplicar este programa
de una manera decidida, resuelta. ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Qué sorpresa se llevaría Arbenz cuando el que era su modelo, que era Estados Unidos, no era un comunista, no era un socialista, que quería hacer de Guatemala un país capitalista, una democracia capitalista, con empresarios privados que compitieran en un régimen de libre competencia y trajeran el progreso a su país? ¿Qué sorpresa se llevaría cuando empiezan a aparecer las primeras publicaciones en Estados Unidos y en los periódicos más progresistas de Estados Unidos? Esos periódicos que están dando hoy día una batalla formidable contra el presidente Trump, el New York Times, el Washington Post, Time Magazine. Aparecían artículos acusándolo de ser Guatemala una cabecera de playa de la Unión Soviética. ¿Dónde estaban los rusos? No había un solo ruso en Guatemala. La Constitución que habían hecho para aprobar a Arévalo y a Arbenz decía explícitamente que Guatemala no tendría nunca relaciones con un país estatista ni colectivista. Es decir, la URSS. ¿Qué sorpresa se llevaría cuando los periódicos progresistas norteamericanos, los periódicos liberales, empezaron de pronto a descubrir que existía Guatemala y que Guatemala era una cabecera de playa del comunismo que estaba entrando por América Latina y con la intención clarísima de capturar el Canal de Panamá? Debió ser una sorpresa extraordinaria. ¿Qué había pasado? Ahora hablamos mucho de las fake news, ¿no es cierto? Es un tema que está muy de moda. De las fake news había empezado a hablar un publicista norteamericano de adopción, porque era en realidad un europeo que había emigrado hacia Estados Unidos, un sobrino nada menos que de Sigmund Freud, Edward Abyss. Él publicó el año 1928 un libro que se llamaba Propaganda, en el que sostenía que el poder en el siglo XX sería la fuente de la manipulación de una opinión pública, que ocurriría eso tanto en los países democráticos como en las dictaduras. Bueno, pues una compañía norteamericana fundada por un personaje realmente novelesco, que es Samurai, un judío ruso que había escapado a los 15 años de los pogroms contra los judíos en Rusia y que había llegado de la mano de una tía a un pueblecito de Alabama a los 15 años. Trabajando con sus manos había conseguido ahorrar $150 y con $150 fue y se metió a Centroamérica. Y en Centroamérica descubrió que había una cosa que se llamaba el banano y empezó a llevar el banano en lanchas a Estados Unidos. Y luego descubrió que el banano tenía muchísima aceptación en Estados Unidos y formó una compañía que fue creciendo de una manera cancerosa, que se extendió por todo Centroamérica, se extendió por todas las islas del Caribe, llegó hasta Colombia. Ustedes seguramente recuerdan la famosa huelga en 100 años de soledad. Esa huelga está hecha contra la United Fruit, la compañía que fundó Sam Samurai. Sam Samurai vivió en Centroamérica, peleó a cuchillo, peleó a puñetazos, peleó a mordiscos con otros aventureros como él. Se dice que con 30 hombres solamente hizo una revolución en Honduras contra un presidente al que sacó del poder, que quiso cobrar impuestos a la United Fruit. Bueno, esta compañía, en la época de Arévalo ya, se puso nerviosa con lo que ocurría en Guatemala y contrató a este publicista. Contrata a este publicista que no hablaba español, va y se pasa 15 días en Guatemala
entrevista a muchísima gente y regresa a Boston, donde funcionaba el Consejo de Administración de la United Fruit. Y está escrita por los historiadores que cuentan la historia de la United Fruit, lo que fue su intervención. Es una intervención que yo he caricaturizado un poco en el primer capítulo de la novela, pero todo lo que dijo estaba allí, lo dijo de verdad. Y les dijo que Guatemala va a ser una cabecera de playa del comunismo, es una estupidez que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, ¿nos conviene que Estados Unidos crea eso? Sí, nos conviene. ¿Por qué? Porque el señor Arévalo, pues, ha dado un decreto por el cual obliga a los empresarios a reconocer a los sindicatos. Si nosotros vamos a reconocer un sindicato, pues prepárense. Los sindicatos nos van a pedir aumentos de sueldo, nos van a pedir clínicas, nos van a pedir vacaciones. Entonces, y además, no importa tanto para la United Fruit que ocurran estas cosas en Guatemala. Nosotros podríamos vivir con las reformas de Guatemala. Pero ¿y qué pasa con El Salvador, con Nicaragua, con las islas del Caribe, con Colombia? El mal ejemplo puede cundir. Y entonces esto tenemos que pararlo. ¿Cómo lo vamos a parar?, le preguntaron. Vamos a pararlo convirtiendo a Guatemala en una cabecera de playa de la Unión Soviética. Y esto lo vamos a hacer no a través de los periódicos conservadores norteamericanos. Vamos a conseguirlo a través de los periódicos liberales y los programas liberales de radios. Y le dijeron, pero ¿y cómo vamos a conseguir que esa mierda nos apoye a nosotros? Entonces, él le dijo, gracias a mis relaciones. Era un hombre muy simpático, era un hombre culto, era un hombre que se había ocupado de relacionarse muy bien con los dueños de grandes periódicos, de grandes revistas. Y entonces dijo, no se preocupen, nadie sabe en Estados Unidos que Guatemala existe. Así que vamos a despertar a la opinión pública y vamos a despertarla mostrándole que hay ahí un monstruo en gestación. Y efectivamente, tal como lo dijo, ocurrió. Es el primer caso probablemente de fake news que consiguieron su objetivo, y grandes periodistas norteamericanos fueron invitados a Guatemala, donde nunca habían estado, por supuesto, y escribieron esas crónicas absolutamente increíbles que nos dejan absolutamente pasmados, en las que se ve que clarísimamente la Unión Soviética ha impregnado el régimen de Jacobo Arbenz y que hay allí clarísimamente una cabecera de playa a través de la cual la Unión Soviética pues, va a entrar a América Latina. Los hermanos Dallas, uno era ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el otro era el jefe de la CIA, mandaron un embajador, otro personaje maravilloso que parece escapado de una novela de aventuras, John Périfoy. Périfoy si era de origen francés, o Périfoy si era gringo. Este personaje había entrado como ascensorista al Departamento de Estado. Era un hombre muy humilde, pero rectilíneo. Solo veía lo que tenía delante y un trabajador inmenso. Así había llegado a ser diplomático y su momento de gloria fue cuando lo enviaron de embajador a Grecia, donde efectivamente había unas guerrillas comunistas que estuvieron a punto de tomar el poder, pero él las paró. Él las paró, ¿cómo? Movilizando a los militares. Hizo que los militares dieran un golpe de Estado, repusieran a la monarquía. Por eso se ganó el apodo de el carnicero de Atenas. Bueno, pues los hermanos Dallas decidieron llevarlo a Guatemala, a ver si se portaba también en Guatemala como se había portado en Grecia. Y se portó, y lo hizo. Y fue una de las personas absolutamente claves para esa
fantástica transformación de la realidad que convertía a Guatemala en una democracia tercermundista que trataba desesperadamente de progresar dentro de la legalidad y de la libertad en un instrumento de la Unión Soviética. Bueno, esta es más o menos, digamos, la materia prima con la que está escrita Tiempos Recios. Tuve muchas dificultades con el título de la novela. El título para mí es importantísimo, un título que de alguna manera sea como el emblema de la historia, que esté resumiendo de alguna manera lo esencial de la novela. Inventé un título, inventé otro título, ninguno me colmaba, siempre sentía que había una distancia muy grande. Hasta que un día, leyendo la correspondencia de Santa Teresa de Ávila, encontré una carta de Santa Teresa a una amiga en la que le dice: estos sí que son tiempos recios. E inmediatamente, apenas encontré la frase, dije, esta frase es el título de la novela. ¿Qué tiempos recios los que vivieron los guatemaltecos, los centroamericanos, que vivimos los latinoamericanos en aquellos años? El título fue extraordinario. Estoy muy contento con el título y muy contento con la frase de Santa Teresa, estos son tiempos recios. Yo creo que esos fueron tiempos recios. Fueron tiempos recios. Desde luego, había un contexto muy difícil, era el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos había descubierto que su antiguo aliado, durante la guerra contra los nazis, la Unión Soviética, se estaba comiendo media Europa. Y entonces, pues, surgieron las alarmas, eran los años del macartismo, había una especie de crispación en Estados Unidos, se pensaba que la Tercera Guerra Mundial estaba a las puertas. El presidente anterior a Eisenhower se había negado a intervenir en Guatemala. Habían tratado de convencerlo, a Truman, y él se negó terminantemente. Pero con Eisenhower, con Nixon de vicepresidente y los hermanos Dallas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propaganda montada por Edward Avis a través del New York Times, el Washington Post, las revistas más progresistas de Estados Unidos, tragaron perfectamente la historia y organizaron el golpe de Estado al que pusieron a la cabeza al pobre Castillo Armas. Pobre Castillo Armas, porque al final Castillo Armas nunca fue, digamos, dirigente de nada. Es terrible la manera como se queja él cuando está al frente de la contrarrevolución, de lo poco informado que lo tienen los hombres de la CIA, que son los verdaderos directores de la campaña que él supuestamente encabezaba. Y lo que es interesante, y esto lo dicen sobre todo historiadores norteamericanos, que han escrito pues muchísimo sobre este hecho, es que probablemente Estados Unidos gastó más dinero tratando de borrar las huellas de su intervención que en la intervención misma. El embajador extraordinario, un oso muy grande, andaba con un pistolón gigantesco colgado de la hombrera, John Peurifoy, le dijeron que se quedara un poco y que los ayudara a borrar las huellas. Y en realidad, pues al final borrar las huellas costó más dinero que la intervención misma y no sirvió para nada. Lo divertido es que quien llevó en las Naciones Unidas la acusación contra Estados Unidos no fue la URSS, que ni siquiera sabía probablemente dónde estaba Guatemala, sino Francia. El gobierno francés,
sorprendido, desconcertado, indignado con la interrupción brusca de lo que era un gobierno democrático, elegido en elecciones libres. Hizo preguntas impertinentes que movilizaron al gobierno norteamericano, y se dice que John Foster Dulles tuvo que hacer grandes concesiones a Francia para que Francia finalmente se quedara callada en el Consejo de Seguridad. Bueno, por lo que me han escuchado decir, claramente la novela es una reivindicación de Jacobo Arbenz, ¿sí? Yo creo que lo es, espero que lo sea. Y yo creo que la confusión que se ha creado en torno a Jacobo Arbenz y a su efímero gobierno es que lo hayan defendido sobre todo los socialistas y los comunistas. Yo creo que eso contribuye más a confundir la naturaleza de su gobierno y de lo que hizo. No son los comunistas y los socialistas. Él no era ni comunista ni socialista, sino nosotros, los demócratas, los liberales, los que tenemos que defender la acción de Jacobo Arbenz. Él trató de hacer allá en los años 50 lo que nosotros quisiéramos que se hiciera en toda América Latina. No que viniera el paraíso comunista, no. Que la democracia funcionara y que la democracia sirviera para reformar profundamente una realidad atrasada, una realidad que no ha superado todavía el latifundio improductivo, que abra sus fronteras, que traiga inversiones, que compitan los empresarios y empujen hacia el progreso, hacia el desarrollo, una sociedad. Eso es lo que intentó hacer Arbenz y por eso fue derrocado. E inició una etapa verdaderamente trágica de su vida. Creo que hay pocos presidentes que hayan llevado una vida más trágica. Él salió al exilio, traicionado por los militares guatemaltecos, y estuvo ambulando por el mundo, países democráticos, dictaduras comunistas, y da la impresión de que se trataba de un sonámbulo, que no hablaba, que no respondía nunca a los ataques que recibía por doquier. Estuvo en Cuba un tiempo y tuvo que escuchar discursos de Fidel Castro, donde repetía: Cuba no es Guatemala, nosotros vamos a pelear lo que los guatemaltecos no supieron hacer. Tragó en silencio todas estas injurias y al final murió de una manera terrible. Vio morir a sus hijos suicidados. Él bebía antes de ser presidente de Guatemala y el mismo día que fue elegido decidió dejar de beber y no bebió una copa de alcohol en los años que estuvo en la presidencia. Luego en el exilio volvió a beber y su muerte es una de las más tristes que yo conozco. Nadie sabe si se suicidó o se ahogó en una bañera porque había bebido tanto que no estaba consciente de que se tragaba el agua que al final lo mató. Pues la verdad, después de escribir esta novela, yo tengo mucho respeto y mucha admiración por Arbenz. Y espero que esa reivindicación no se quede en esta novela, sino que haya un movimiento en la América Latina de nuestros días, una América Latina que mal va saliendo tanto de las dictaduras militares como de la utopía comunista que durante 50 años prácticamente impidió la democratización de América Latina. Y que se recuerde entonces en la América Latina renovada, democrática, abierta al progreso, el ejemplo de ese coronel guatemalteco que allá en los años 50
intentó modernizar su país y lo pagó, como ustedes saben, carísimamente. Pues creo que me he extendido más de lo debido. Les agradezco mucho su atención y a quienes lean mi novela, pues espero que por lo menos no les disguste y ojalá que les guste. Muchas gracias.